¿Y si el mayor acto de poder fuera no decir nada? No un grito, no una explicación, solo tu silencio, porque hay momentos en los que retirarte es lo más ruidoso que puedes hacer. Hay personas que no comprenden lo que perdieron, hasta que dejas de estar ahí, y entonces ese silencio que parece vacío se convierte en el espejo que no pueden evitar mirar. No estás aquí para buscar venganza, estás aquí para recuperar algo mucho más valioso, tu paz interior. Muchos te dijeron que hablar es sanar, pero nadie te enseñó que guardar silencio a tiempo también es una forma de curarte, que retirarte sin escándalo es a veces el mayor acto de amor propio. En este video vas a descubrir 9 lecciones de sabiduría estoica que te enseñarán a soltar sin resentimiento, a callar sin miedo y a sanar desde el silencio. No necesitas probar nada, no necesitas demostrar que ya no duele, solo necesitas escucharte y confiar en que tu calma será siempre tu mejor respuesta. Prepárate, porque hoy tu silencio dejará de ser ausencia para convertirse en presencia consciente. El silencio no es vacío, es transformación. Dicen que el silencio duele, que es frío, que está lleno de ausencias, pero pocos entienden que el silencio también puede ser el lugar donde por fin todo empieza a sanar. Nos enseñaron a temerlo, a llenarlo con ruido, con distracciones, con palabras vacías que solo sirven para tapar lo que no queremos sentir. Pero hay un momento, uno inevitable, uno necesario, en el que ya no hay nadie a quien culpar, nada que explicar. Y ahí aparece el silencio, no como un castigo, sino como un campo fértil. Un espacio donde no eres interrumpido, ni juzgado, ni exigido. Un espacio en el que puedes encontrarte contigo mismo, sin filtros, sin defensas. Es en ese momento, cuando el ruido se apaga, que puedes comenzar a escuchar lo que tu alma ha intentado decirte desde hace mucho tiempo, lo que callaste para no herir, lo que ignoraste para seguir adelante, lo que no te atreviste a sentir por miedo a derrumbarte. Todo eso aparece, sí, pero no para destruirte. Aparece para que lo veas con otros ojos, con los ojos de alguien que por fin está listo para transformarse, porque el silencio no es vacío, es oportunidad. Es el terreno donde nace una nueva versión de ti, más auténtica, más firme, más consciente. Epicteto lo dijo con claridad: el alma se fortalece cuando uno se queda consigo mismo, y no se refería a quedarte solo por resignación, sino por decisión, a ese acto valiente de sentarte contigo sin distracciones y observar lo que llevas dentro, porque mientras estés huyendo del silencio, estarás huyendo de ti, y nadie puede crecer si no se atreve a mirarse con honestidad. En ese espacio sin interferencias, sin máscaras, comienzas a entender que el dolor que sientes no es una condena, es una señal, que el vacío no es ausencia de vida, sino el espacio donde algo nuevo puede florecer. Hay quienes confunden silencio con debilidad, creen que quedarse en calma es rendirse, pero tú sabes que no es así. Quedarte en silencio cuando podrías gritar, tu verdad no es ceder, es dominar, es elegir no reaccionar por impulso, sino responder desde la conciencia. Porque el silencio bien usado no solo revela, también transforma, te permite soltar lo innecesario, lo que ya no te define, lo que solo te pesa. Es el espacio donde se decantan las emociones, donde las heridas se ventilan sin necesidad de ser exhibidas. Es donde poco a poco aprendes a perdonar sin que te lo pidan, a sanar, sin que lo noten, a reconstruirte, sin que nadie te aplauda. Imagina por un momento que alguien decide alejarse de todo durante unos días. Apaga el teléfono, desconecta las redes y se va a un lugar donde solo puede escucharse a sí mismo. Al principio ese silencio le pesa, le incomoda, pero poco a poco empieza a notar algo distinto. Su mente ya no corre, su cuerpo respira diferente. Sus pensamientos antes caóticos comienzan a ordenarse. Lo que parecía angustia se transforma en claridad. Lo que dolía tanto ya no duele igual, porque el silencio, cuando lo abrazas, deja de ser enemigo y se convierte en aliado.
Y no necesitas irte lejos para experimentarlo. Basta con que cada día te regales 10 minutos de silencio real, sin música, sin notificaciones, sin conversaciones. Solo tú y tu verdad interior. Quizás al principio sientas incomodidad. Está bien, es parte del proceso, pero si perseveras comenzarás a descubrir algo valioso dentro de ti. Hay respuestas que no encontrarás en ningún consejo externo. Hay paz esperando a ser escuchada. Hay una brújula silenciosa que si aprendes a seguirla, te lleva exactamente hacia donde necesitas estar. No se trata de volverte indiferente ni de vivir aislado del mundo. Se trata de hacer del silencio una herramienta de poder personal, de usarlo para tomar decisiones desde la calma, no desde la ansiedad, para entender que no tienes que reaccionar ante todo, que puedes observar sin intervenir, que puedes sentir sin desbordarte. En una sociedad que premia la rapidez, la sobreexplicación y la inmediatez, elegir el silencio es casi un acto revolucionario. Es decir, no necesito convencer a nadie, solo necesito estar en paz conmigo mismo. Este principio estoico no está solo, está íntimamente ligado a otros valores fundamentales como la autodisciplina, la claridad mental y la aceptación. Porque el silencio también es parte del dichotomy of control, lo que piensas, lo que sientes, lo que decides guardar. Eso sí está bajo tu control. No el ruido del otro, no. Sus palabras, no su confusión. Solo tú, y eso basta. El silencio se convierte así en una declaración no de rendición sino de autoridad, no de distancia sino de presencia consciente. Tal vez lo más inesperado de todo esto es que en medio del silencio no te vuelves más débil, sino más fuerte. Y esa fortaleza no es visible para todos. Es sutil. Es la fortaleza que te permite mirar a quien te hirió y no sentir odio, que te permite estar solo y no sentir vacío, que te permite no responder y aún así sentir que dijiste todo lo que tenías que decir. Es esa fuerza silenciosa que se cultiva lentamente, pero que una vez que aparece, ya no se va. Y ahora te invito a reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste verdaderamente en silencio contigo mismo? ¿Qué temes encontrar ahí? Y si justo en ese silencio está la respuesta que llevas tanto tiempo buscando. Porque en la siguiente lección descubrirás algo aún más profundo, que no necesitas ser entendido por otros para estar en paz contigo mismo. No necesitas ser entendido para tener paz. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de explicar tu dolor una y otra vez con la esperanza de que el otro al fin lo entienda? Tal vez dijiste todo con palabras, con actos, con silencios, pero aún así no te escucharon, no te entendieron, o peor aún fingieron que sí, solo para seguir como si nada. Y ahí estás tú, buscando las palabras perfectas, la explicación justa, el momento adecuado para que el otro comprenda lo que ya era evidente. Te desgastas, te repites, te agotas, y aún así no cambia nada, porque hay una verdad que nadie nos enseña a aceptar: la paz. No llega cuando los demás te entienden, sino cuando tú dejas de necesitar esa comprensión para estar en calma. Nos educaron para buscar validación externa, para medir nuestro valor en función de cómo nos perciben los demás. Pero en el camino del estoicismo aprendemos otra cosa. La tranquilidad es interna y no se negocia. No está en manos de quien te hirió, ni en las explicaciones que logres dar. Está en tu capacidad de dejar de luchar por ser entendido y comenzar a vivir desde tu propia claridad. Porque cuando haces las paces contigo, no necesitas convencer a nadie. Marco Aurelio escribió: cuando te moleste algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella, y eso está en tu poder cambiarlo. Si adaptamos eso a las relaciones humanas, entendemos que lo que más nos duele no es la incomprensión del otro, sino nuestra insistencia en ser comprendidos por quien no quiere o no puede hacerlo. Entonces, ¿por qué seguir explicándote? ¿Por qué seguir enviando mensajes que sabes que no serán leídos con el corazón? Imagina por un momento que escribes un mensaje largo,
Un mensaje que nace desde lo más profundo de ti, con todo lo que sientes, con todo lo que callaste. Lo repasas, lo corriges, lo lees una y otra vez. Tu dedo tiembla sobre el botón de enviar, pero no lo haces. Lo dejas ahí, guardado, silencioso. Y en ese acto de autocontrol, de renuncia a la necesidad de respuesta, nace una paz diferente. La paz de quien ya no suplica ser visto, de quien ya no necesita cerrar nada con palabras, porque lo que tenía que decir ya fue dicho, con presencia, con amor, con coherencia. El resto ya no depende de ti. El estoico entiende que no todo necesita una réplica, que a veces el mayor acto de sabiduría es elegir el silencio no por cobardía, sino por claridad. No estás huyendo, estás protegiéndote, estás cuidando tu energía, y eso es más valioso que cualquier respuesta que puedas obtener, porque en esa calma que eliges, aunque duela, estás reafirmando tu poder interno. Estás diciendo sin palabras: ya me entendí a mí mismo, no necesito que tú lo hagas. Y sí duele. Duele que no valoraran tu esfuerzo, que no reconocieran tu entrega, que no supieran ver tu verdad. Pero incluso ese dolor es parte del proceso. No tienes que negarlo, solo tienes que permitirte sentirlo sin convertirlo en obsesión, sin seguir abriendo la herida buscando una explicación que tal vez nunca llegue. Tu serenidad vale más que una respuesta tardía, vale más que una disculpa forzada, vale más que ser entendido por quien ni siquiera se ha entendido a sí mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el ciclo de justificar lo que sienten? Publican indirectas, mandan mensajes crípticos, buscan conversación solo para confirmar si todavía importan. Pero eso no es paz, eso es ansiedad camuflada, es dependencia emocional vestida de valentía. El verdadero coraje está en callar cuando el alma ya gritó lo suficiente, en no responder cuando la intención ya no es sanar, sino reabrir. Séneca lo expresó de forma magistral. La tranquilidad no depende del juicio ajeno, sino del orden interior. Y ese orden se alcanza cuando dejas de intentar convencer a quien ya tomó su decisión, cuando comprendes que tu evolución no necesita testigos. No tienes que probar que has cambiado, ni demostrar que estás bien. Solo tienes que estarlo con convicción, con presencia, con coherencia. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto en lo cotidiano? La próxima vez que sientas la necesidad de defender tu versión, detente. Respira. Pregúntate, ¿esto que quiero decir cambiará algo? ¿O solo busca aliviar mi necesidad de ser entendido? Si es lo segundo, tal vez lo que realmente necesitas no es hablar, sino abrazarte, confirmarte, validarte tú. Porque cuando tú te sostienes, ya no necesitas que nadie más lo haga. Practica el silencio consciente. Cuando recibas una crítica injusta, no respondas de inmediato. Deja que el momento pase. Cuando sientas la necesidad de escribir para aclarar lo que el otro malinterpretó, espera allí tu mensaje y luego bórralo. No porque no tengas razón, sino porque tu paz vale más que esa conversación. Hazlo una vez, luego otra. Verás cómo poco a poco recuperas poder sobre tus emociones, cómo lo que antes te desestabilizaba ya no tiene el mismo efecto, porque ya no buscas ser entendido, solo ser libre. Este principio se entrelaza profundamente con el dichotomy of control del estoicismo. No puedes controlar lo que el otro piensa, cómo interpreta tus palabras o si decide comprenderte, pero sí puedes controlar tu necesidad de validación, tu impulso de justificarte, tu deseo de tener la última palabra. Cuando eliges el silencio, estás soltando lo que no puedes controlar y abrazando lo que sí. Aquí aparece el elemento más inesperado de todos: cuando dejas de explicar, cuando dejas de justificar. Muchas veces el otro empieza a entender, no por tus palabras, sino por tu ausencia. Porque el silencio bien llevado no es indiferencia, es madurez. Es una declaración que no necesita volumen para ser escuchada. Y ese tipo de mensaje no se olvida fácilmente. Por eso hoy te pregunto, ¿cuántas veces hablaste desde la herida, esperando ser comprendido? Y si esta vez decides hacer algo distinto,
Y si por una vez eliges tu paz en lugar de tu ego, recuerda esto: no necesitas ser comprendido por quien no te cuidó cuando estabas roto. No necesitas una última explicación, ni una conversación pendiente, porque cuando ya lo diste todo, también tienes derecho a callar, a proteger lo que queda de ti, a empezar de nuevo, en silencio. Y en la siguiente lección vas a descubrir una verdad aún más liberadora: que no necesitas llenar el vacío con cualquier cosa, solo para no sentirlo. A veces el verdadero crecimiento empieza cuando te atreves a quedarte contigo mismo. El dolor no necesita espectáculo. Hay dolores que no se ven, pero pesan más que aquellos que se gritan. Hay heridas que no sangran, pero que siguen abiertas por dentro, esperando un momento de silencio para recordarte que aún están ahí. Y es en ese momento, cuando estás solo contigo, cuando ya no necesitas explicar nada, que ese dolor se muestra en su forma más real, porque el dolor auténtico no hace ruido, solo se siente. No busca atención, solo exige que lo mires sin disfraz. Vivimos en una época donde todo se muestra, se publica, se comenta. El sufrimiento se convierte en contenido, en frases compartidas, en historias editadas con música triste. Se ha vuelto costumbre exponer la herida esperando consuelo externo, aprobación o incluso una validación momentánea. Pero el estoicismo nos recuerda algo radicalmente distinto. El dolor no necesita ser espectáculo para ser legítimo. No gana valor cuando lo compartes y tampoco lo pierde cuando lo guardas. Lo que lo transforma no es la reacción de los demás, sino lo que tú decides hacer con él. Marco Aurelio escribió: no es que las cosas nos dañen, sino cómo las interpretamos. Y esa reflexión cobra aún más sentido cuando estamos heridos, porque no es la pérdida, ni la traición, ni el abandono en sí lo que nos arrastra. Es la narrativa que construimos alrededor de ese evento. Es el peso que le damos, las vueltas que le damos, las veces que lo repetimos, intentando encontrar un sentido que quizás nunca llegue. Y al hacerlo, al revivirlo una y otra vez en voz alta o en redes sociales, muchas veces no lo estamos procesando, lo estamos alimentando. Imagínate una persona que acaba de vivir una decepción profunda. Podría sentarse en silencio, observar lo que siente, escribirlo en un cuaderno, llorar a solas si lo necesita, y dejar que el tiempo y la reflexión hagan su trabajo. O podría correr al teléfono, escribir un post ambiguo, mandar mensajes buscando explicaciones, contar su historia a todo aquel que la escuche, y aunque la segunda opción parece más liberadora con frecuencia, solo prolonga el dolor, lo reactiva, lo convierte en una parte de su identidad, lo hace público, antes de haberlo comprendido en privado. El estoicismo no dice que no debas sentir, al contrario, te invita a sentirlo todo, pero sin perderte en ello, a no negar el dolor pero tampoco convertirlo en un escenario, porque el sufrimiento profundo requiere espacio, no ruido, requiere presencia, no opiniones, requiere silencio, no aplausos, y es en ese espacio íntimo, sereno, a veces incómodo, donde el dolor comienza a revelar su verdadero propósito: enseñarte. Séneca decía que el hombre sabio no es aquel que no siente dolor, sino aquel que no se convierte en esclavo de él, y no hay esclavitud más invisible que la de aferrarte al sufrimiento como forma de llamar la atención, como escudo ante el vacío, como justificación para no avanzar. La libertad emocional comienza cuando dejas de usar tu herida como carta de presentación y comienzas a verla como el terreno fértil donde puede crecer tu nueva versión. Tal vez lo más difícil de todo esto es aceptar que no necesitas contarlo todo, que está bien guardar para ti ciertas batallas, que no siempre hace falta explicar lo que te rompió, porque a veces, al compartirlo antes de tiempo, lo haces más frágil, más vulnerable al juicio, a la interpretación ajena, a esa mirada externa que pocas veces comprende realmente lo que estás viviendo. Y entonces el dolor que debería servir para conocerte mejor se convierte en un espectáculo que ya no controlas. ¿Cómo se aplica esto en la vida diaria? Empieza por observar tus impulsos.
Cuando te sientas herido antes de escribir, antes de llamar, antes de publicar algo que nace desde la emoción, detente. Pregúntate, ¿quiero compartir esto para sanar o solo para ser visto? Si es lo segundo, tal vez tu herida aún necesita tiempo en silencio. Y eso está bien. No es debilidad, es sabiduría. Una práctica estoica útil en estos casos es la escritura privada. Toma papel y lápiz. Escribe lo que sientes con toda la honestidad del mundo. Pero no lo compartas con nadie. No al menos hasta que lo hayas leído varias veces y sientas que ya no te domina. Otra opción es hablar contigo mismo en voz baja en soledad, como si fueras tu mejor amigo. Date ese espacio de intimidad, donde el dolor no necesita testigos, solo presencia. Este principio está conectado con amor fati, el amor al destino. Aceptar el dolor sin rechazarlo. Aceptarlo como parte inevitable y necesaria de tu proceso. También se une al premeditatio malorum, esa práctica de anticipar lo difícil para no ser arrastrado por ello. Porque cuando entiendes que el dolor es parte de la vida, dejas de verlo como enemigo. Lo ves como paso, como tránsito, como revelación, y aquí llega un giro inesperado. El dolor, cuando se guarda con dignidad, no solo fortalece, también inspira. No con palabras, sino con presencia, con calma, con ese tipo de serenidad que los demás notan, pero no comprenden del todo. Porque hay algo profundamente poderoso en una persona que, habiendo sufrido, sigue de pie, sin gritarlo, sin quejarse, sin convertir su historia en bandera. Y ahora te invito a reflexionar contigo mismo. ¿Cuántas veces hiciste de tu dolor un espectáculo, esperando algo que nunca llegó? Y si esta vez decides vivirlo en silencio, sin esconderlo pero sin exponerlo, ¿qué pasaría si dejas que tu herida te transforme, sin que nadie más lo vea? Quizá descubrirías que no necesitas contarlo todo para sanarlo, que la verdadera sanación ocurre en lo invisible, en lo que nadie ve, en ese rincón donde solo estás tú, contigo mismo. Y en la próxima lección vamos a explorar precisamente eso, cómo aprender a vivir el vacío sin llenarlo de cualquier cosa, solo por no sentirlo. Porque a veces la mayor fortaleza no está en lo que haces para salir del dolor, sino en lo que eliges no hacer. Quien te ignora también escucha tu ausencia. A veces cuando alguien te ignora, lo primero que piensas es que no le importas, que tu presencia no dejó huella, que tus palabras fueron viento y tus gestos invisibles. Esa sensación de indiferencia puede ser brutal, y en esos momentos lo más común es sentir la tentación de hacerte notar, de romper el silencio, con un mensaje, con una reacción, con cualquier cosa que te devuelva algo de respuesta. Pero, ¿y si te dijera que en realidad tu ausencia tiene más fuerza de la que imaginas? Porque quien hoy finge que no le afecta, que ya no estés, también está escuchando ese eco silencioso que dejaste atrás. Lo nota en la rutina que ya no es igual, en los espacios donde solías estar, en los momentos donde tu voz se extraña. Aunque nadie lo diga, no todos sabrán reconocerlo, claro, pero incluso el que se aleja sin decir nada tarde o temprano siente el peso del vacío que tú dejaste. El estoicismo no te pide que desaparezcas por orgullo ni por venganza. Te invita a retirarte con dignidad. Cuando ya diste lo mejor de ti y el otro decidió no valorarlo, porque no estás obligado a insistir donde no hay reciprocidad. Y cuando eliges el silencio no como castigo sino como límite, entonces ocurre algo poderoso. Tu presencia se vuelve más elocuente desde la distancia, y aunque el otro no lo diga, lo siente. Lo reconoce en las pequeñas cosas, en el gesto automático de escribirte y borrarlo, en la canción que compartieron, en la ausencia de ese apoyo que parecía eterno pero que hoy ya no está. Marco Aurelio nos recordaba que lo que te perturba no es el otro, sino tu juicio sobre lo que hizo. Y esto es clave, porque el dolor de ser ignorado no viene solo del acto en sí, sino de la interpretación que le damos, creer que nuestra ausencia no tiene impacto. Pero el alma humana no funciona así.
Todo lo que fue auténtico, todo lo que fue real, deja rastro. Y si tú estuviste presente con el corazón, con verdad, con coherencia, entonces no necesitas hacer nada más, porque el silencio que dejas habla más alto que cualquier explicación. Piensa en esto cuando alguien tiene tu atención constante, tu disponibilidad inmediata, tu apoyo incondicional. Lo da por sentado. Cree que siempre vas a estar ahí, pero cuando un día no contestas, cuando ya no preguntas, cuando tu energía ya no fluye hacia esa conexión, ahí comienza el verdadero impacto. Ya no se trata de lo que dices, sino de lo que dejas de decir, de lo que dejas de entregar, y en ese nada se esconde todo. La ausencia se vuelve espejo, y no todos están preparados para mirarse en él. Un ejemplo claro lo encontramos en tantas relaciones cotidianas. Una madre que dejó de insistir en llamar a un hijo que ya no respondía. Un amigo que dejó de justificar su tiempo ignorado. Una pareja que un día decidió no enviar el mensaje que antes era rutina. En cada uno de esos silencios hay una declaración, no de desprecio, sino de respeto propio. Porque no siempre insistir es amor, a veces es dependencia. Y saber retirarse es una forma silenciosa de sanar. Este principio se enlaza profundamente con la dichotomy of control del estoicismo. Tú no puedes controlar si el otro reacciona, si te busca, si entiende lo que significaste, pero sí puedes controlar tu decisión de no seguir entregándote a donde no hay eco, de elegir la serenidad frente a la insistencia. Y eso, aunque parezca pasivo, es una de las acciones más valientes que puedes tomar. La ciencia del comportamiento también lo confirma: la ausencia activa el sistema emocional tanto como la presencia. En psicología se habla del efecto de hueco emocional, donde lo que no está genera más reflexión que lo que se repite. Por eso, quien hoy te ignora puede mostrarse tranquilo, incluso indiferente. Pero eso no significa que no te piense, solo que aún no lo acepta. A veces el ego es tan fuerte que se niega a mostrar que duele, pero el alma no miente. ¿Y cómo puedes aplicar esto en tu vida real? Comienza por observar cuándo estás insistiendo desde el vacío, cuando tus mensajes nacen del miedo y no del amor, cuando sigues buscando en un lugar donde ya no hay retorno. Y entonces suelta, no como castigo, sino como acto de respeto hacia ti. Practica el silencio activo. No hables, no expliques, solo deja de estar y observa. Verás que con el tiempo, lo que parecía indiferencia era solo evasión, y lo que parecía olvido era defensa. Este principio también conecta con amor fati. Amar lo que es, incluso si eso implica aceptar que alguien no supo valorarte. No necesitas que vuelva, no necesitas que lo diga. Basta con que tú lo sepas, con que tú sientas que lo diste todo y que ahora estás eligiendo otra cosa: paz. Y aquí llega una de esas revelaciones que el silencio trae consigo a veces. Quien te ignoró más fuerte será quien más escuche tu ausencia, porque el vacío que dejas tiene un lenguaje propio, uno que no necesita palabras, uno que retumba en los rincones más silenciosos. Y si la conexión fue verdadera, no importa cuánto tiempo pase, esa ausencia seguirá hablando, a su manera. Te invito a que te preguntes, ¿cuántas veces llenaste el silencio por miedo? Y si esta vez dejas que ese silencio haga su trabajo, y si permites que el otro escuche en tu ausencia todo lo que tú dijiste con actos. Porque en la próxima lección vamos a descubrir algo aún más esencial: cómo dominar tus emociones. No reprimiéndolas, sino observándolas con la misma calma con la que se escucha el eco del propio silencio. El dominio personal comienza con autocensura emocional. Hay momentos en los que una sola palabra puede encender un incendio. Una frase mal dicha, una provocación intencional, una mentira disfrazada de verdad. En esos momentos todo tu cuerpo reacciona, el pulso se acelera, la mente busca respuestas, la boca quiere hablar, el orgullo exige defenderse, y sin darte cuenta, ya estás atrapado en el juego del otro, en su narrativa, en su ritmo. Pero si logras contenerte, si respiras,
Si eliges el silencio, entonces habrás ganado algo que muy pocos consiguen: el dominio de ti mismo. Porque no hay señal más clara de autocontrol que callar cuando todo dentro de ti grita por responder, no porque no tengas que decir, sino porque entiendes que tu paz vale más que una victoria momentánea. El estoico no reacciona por impulso, observa, filtra, decide desde la razón, no desde la herida. Y ese filtro, ese momento de pausa entre lo que sientes y lo que haces, es lo que define tu fuerza interior. Epicteto decía: no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí cómo respondemos, y ahí reside el poder verdadero, en esa elección silenciosa que haces cuando decides no caer en la provocación, porque aunque parezca simple respirar antes de responder, es un acto de valentía, es un ejercicio de soberanía personal. Significa que estás contigo, que te escuchas antes de ceder al ruido externo. Imagínate una situación muy común. Alguien te envía un mensaje cargado de sarcasmo, juicio o manipulación emocional. Lees cada palabra sintiendo cómo sube la marea por dentro. Tu impulso inmediato es contestar, defenderte, dejar las cosas claras, pero algo dentro de ti, esa parte entrenada por la reflexión y la calma, te pide que no lo hagas, que esperes, que no devuelvas el golpe, porque no vale la pena. Y entonces cierras el mensaje, apagas el teléfono y respiras. En ese instante no solo evitaste una discusión, acabas de demostrarte que tú mandas sobre ti. Ese tipo de autocensura no es debilidad, es poder. El poder que nace de conocer tus límites, de saber que no tienes que responder a todo, que no todo merece tu energía, que no todo lo que llega debe quedarse. Practicar este tipo de dominio emocional no es fácil, sobre todo cuando la provocación viene de alguien cercano, una pareja, un familiar, un amigo. Pero precisamente ahí es donde más se necesita, porque la provocación más peligrosa no es la que viene de un extraño, es la que llega desde quien conoces, desde quien sabe exactamente qué decir para herirte. ¿Y cómo se entrena esta capacidad? Comienza con la consciencia. Observa tus patrones. Reconoce las situaciones donde sueles perder el control. Luego, decide responder distinto. La próxima vez que alguien te ataque verbalmente, no respondas al instante. Cuenta mentalmente hasta 5. Respira profundo. Haz una pausa. Pregúntate: ¿esto que siento me lleva a construir o a destruir? ¿Esta respuesta me va a acercar a la paz o me va a alejar de ella? Séneca en una de sus cartas lo dejó claro: quien domina su ira domina a su peor enemigo. Y muchas veces ese enemigo no es el otro, eres tú con tu necesidad de tener razón, con tu impulso de demostrar, con ese fuego interno que quiere justicia en cada momento. Pero la justicia emocional no siempre se encuentra en el grito. A veces está en el silencio que eliges, en la palabra que no dices, en el gesto que no haces. Piensa en cuántas veces dijiste algo por impulso y después te arrepentiste. Cuántas veces escribiste un mensaje para ganar una discusión y perdiste algo mucho más valioso: la calma. El estoicismo nos enseña que no se trata de reprimir lo que sentimos, sino de aprender a canalizarlo, de transformar esa energía reactiva en claridad, en estrategia, en coherencia. Esta lección está directamente conectada con la dichotomy of control. No puedes evitar que alguien te provoque, pero sí puedes decidir si reaccionas. También con premeditatio malorum, la anticipación del mal. Si ya sabes que esa persona suele atacarte en momentos clave, prepárate, visualízalo. Ensaya tu respuesta o tu silencio, porque el que se prepara no cae por sorpresa. Y aquí viene una de las verdades más potentes de esta lección. Muchas veces quien busca provocarte no quiere una respuesta, quiere tu energía, quiere desestabilizarte para comprobar que aún tiene poder sobre ti. Pero si no reaccionas, si mantienes la compostura, si sigues tu camino sin caer en la trampa, entonces el otro se queda con su ruido y tú con tu paz. Ahora te invito a observar tu propia vida.
¿Qué situaciones te hacen perder el control? ¿Qué palabras tienen el poder de sacarte de tu centro? ¿Y qué pasaría si decides conscientemente no responder igual la próxima vez? Te propongo este ejercicio estoico durante una semana. Cada vez que alguien te provoque, comprométete a no responder de inmediato. Escribe lo que sientes en un papel, pero no lo envíes. Espera al día siguiente. Relee, y si todavía crees que vale la pena responder, hazlo con serenidad. Si no, suéltalo, porque no todo merece respuesta. No toda batalla vale la pena, y no todo ataque merece reacción. Quizás al principio te cueste. Tal vez sientas que ceder el impulso es como perder, pero pronto descubrirás una fuerza distinta, una firmeza que no necesita explicarse, una autoridad que no viene de la voz alta, sino del alma en calma. El que puede callar sin explotar tiene más poder que el que grita para imponer. Y en la próxima lección hablaremos de esa forma de autoridad silenciosa que no necesita reconocimiento, porque nace del respeto interno, porque cuando tú estás en paz contigo, no hay provocación externa que te pueda gobernar. El silencio es claridad, no evasión. Vivimos rodeados de ruido, no solo el que viene del exterior, sino el que habita dentro de nosotros. Notificaciones, conversaciones pendientes, estímulos constantes que llenan cada segundo del día. Y sin embargo, entre tanto movimiento, lo que más nos cuesta es detenernos, callar, quedarnos solos, sin distracciones, sin explicaciones. Pero ahí, precisamente en ese espacio de aparente vacío, comienza una transformación, porque el silencio no es evasión, es claridad. Durante mucho tiempo se nos ha enseñado que estar en silencio es incómodo, que si estás callado es porque algo te pasa, que si no respondes rápido, si no estás disponible, si no opinas, estás desconectado. Pero el estoicismo nos ofrece otra visión completamente distinta. El silencio elegido es una herramienta de sabiduría. Es en ese espacio donde puedes ver con más nitidez quién eres y qué estás evitando. Cuando te das permiso para estar contigo sin ruido, sin compañía, sin distracciones, comienzan a emerger verdades que normalmente se ocultan bajo el peso de la rutina. De pronto aparece ese pensamiento que habías enterrado, esa emoción que ignoraste por semanas, esa pregunta que tu mente había esquivado una y otra vez, no porque no estuviera, sino porque el ruido la tapaba. Marco Aurelio lo decía con sencillez y profundidad. La tranquilidad interior comienza cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar. Pero esa tranquilidad no surge por casualidad, se cultiva, se entrena, y el primer paso es silenciar el mundo, para poder escuchar lo que hay dentro. Imagínate por un momento que decides dedicar solo 10 minutos al día para estar en completo silencio, sin música, sin teléfono, sin televisión, solo tú sentado respirando, observando lo que aparece en tu mente. Al principio puede parecer caótico. El pensamiento salta de un tema a otro. Te sientes inquieto. La incomodidad aparece, pero si no huyes, si te quedas, algo cambia. La mente comienza a calmarse, las ideas se ordenan, las emociones se revelan, lo urgente se separa de lo importante. Y entonces lo ves. El silencio no es ausencia, es revelación. No estás escapando del mundo, estás volviendo a ti. Estás limpiando el espejo donde puedes mirar con honestidad lo que eres y lo que necesitas. En la práctica estoica, esta introspección diaria es fundamental, no como ritual místico, sino como disciplina filosófica. Epicteto lo practicaba cada noche. Revisaba sus acciones, sus pensamientos, sus reacciones. Se preguntaba qué había hecho bien, en qué había fallado y qué podía mejorar. Y lo hacía en silencio, diálogo consigo mismo, sin buscar aplausos, solo claridad. Una historia que lo ilustra bien es la de una mujer que tras una pérdida personal sentía que su vida se desmoronaba. No encontraba sentido y todo a su alrededor parecía confuso. En lugar de buscar respuestas fuera,
Comenzó a levantarse cada mañana 20 minutos antes de lo habitual. Se sentaba con una libreta y escribía lo que sentía sin filtros. A veces lloraba, a veces se quedaba en blanco. Pero con el tiempo ese pequeño espacio de silencio se convirtió en su refugio, no para evadir, sino para reencontrarse. Hoy su rutina sigue intacta, porque entendió que si no haces silencio, no te escuchas. Y tú también puedes comenzar. No necesitas grandes cambios. Solo 10 minutos al día. Elige un lugar tranquilo. Apaga todo. Siéntate. Respira. Observa. No intentes controlar lo que piensas. Solo mira. Sé testigo de lo que surge y poco a poco verás cómo ciertas verdades emergen. Verás cómo lo que parecía urgente ya no lo es. Cómo lo que evitabas ya no da tanto miedo. Cómo la claridad llega sin esfuerzo, solo por estar presente. Este ejercicio también se conecta con otros principios estoicos, con la dichotomy of control, porque te enseña a soltar lo que no puedes cambiar, con premeditatio malorum, porque anticipar el caos requiere una mente serena, y con amor fati, porque solo, cuando ves la vida con claridad, puedes aprender a amarla tal como es. Y aquí aparece una paradoja hermosa. Cuanto más silencio practicas, menos dependes del mundo exterior para sentirte en paz. Ya no necesitas tantas respuestas, tantas validaciones, tantas distracciones, porque lo que importa ya no está afuera, está en ti, y estaba ahí desde siempre. Solo necesitabas el silencio para escucharlo. Ahora te dejo una pregunta abierta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio contigo mismo, sin hacer nada, sin querer controlar nada, simplemente escuchándote? En la próxima lección vamos a descubrir cómo esa claridad interior que nace del silencio puede ayudarte a dejar ir lo que ya no tiene espacio en tu vida sin resentimiento y con profunda aceptación, porque lo que no se dice también puede sanar. Y a veces el mayor acto de inteligencia emocional es no llenar el vacío con ruido, sino dejar que te muestre lo que realmente importa. No todo necesita cierre hablado. Hay silencios que duelen más que las palabras y despedidas que no se anuncian, solo se sienten. Cuando una relación termina, cuando alguien se aleja sin explicación, la mente humana entra en un ciclo peligroso. La necesidad de entender, de hablar, de tener la última conversación, pero hay verdades que no se dicen, hay finales que no traen palabras, y aún así son más reales que cualquier discurso. No todo necesita un cierre hablado, porque muchas veces lo que se calla sana más que lo que se explica. Quizás tú también lo has vivido. Te quedaste esperando una respuesta que nunca llegó, un mensaje, una disculpa, una conversación que aclarara todo, pero el silencio se alargó y tú, atrapado en esa espera, comenzaste a desgastarte, a imaginar, a suponer, a revivir escenas una y otra vez, como si entenderlo todo fuera a calmar el dolor, como si las palabras que no llegaron fueran la llave para soltar lo que ya te dolía. Pero no fue así, nunca lo es. Epicteto lo decía con total claridad. No es lo que sucede lo que nos daña, sino cómo lo interpretamos. Esperar un cierre hablado, insistir en una última conversación, muchas veces no es por necesidad emocional, sino por miedo a aceptar que el otro ya no está, que lo que fue ya no es. Pero ahí es donde entra el poder estoico en comprender que hay cosas que no se explican, solo se aceptan. Cerrar no siempre implica hablar. Cerrar a veces es escribir una carta que nunca se envía. Es vaciarte en el papel, decir todo lo que te arde por dentro, pero sin necesidad de que el otro lo escuche, porque no escribes para él. Escribes para ti, para soltar, para ordenar, para comprender. Y cuando terminas esa carta, cuando cierras esa página, algo dentro de ti también se cierra. Este acto simbólico, tan simple pero tan poderoso, ha ayudado a miles de personas a liberarse. Es una técnica estoica en esencia, porque te devuelve el control. Ya no dependes de lo que el otro diga o no diga, de si responde, de si vuelve. El acto de escribir sin enviar
Es una declaración de independencia emocional. Es decir, no necesito tu voz para encontrar la mía. Séneca hablaba de esto en sus cartas. Decía que el sabio no se enreda en lo que no depende de él, y que quien necesita de otro para encontrar la paz, nunca la encontrará del todo. Por eso cuando escribes esa carta y no la entregas, estás practicando uno de los principios más profundos del estoicismo, la libertad interior, porque dejas de perseguir un cierre externo y comienzas a construir uno propio con tus propios recursos. Muchos creen que cerrar sin hablar es quedarse con preguntas sin respuesta, pero la verdad es que muchas veces incluso cuando el otro habla las respuestas no llegan, porque no todo lo que se dice se entiende, y no todo lo que se necesita el otro puede darlo. Entonces, ¿por qué seguir esperando algo que en el fondo sabes que no llegará? La vida real rara vez ofrece cierres perfectos. A veces las relaciones se apagan en silencio. A veces alguien se aleja sin decir adiós. A veces lo único que tienes es tu propio proceso, y eso es suficiente, si decides que lo es. Aquí es donde te invito a practicar un ejercicio concreto. Esta noche toma un papel y escribe una carta a esa persona con la que sientes que te quedó algo pendiente. Escríbele como si fuera a leer cada palabra. Sé sincero, profundo, crudo si hace falta. No te censures, vacíate, y cuando termines léela en voz baja. Luego guárdala o rómpela, pero no la envíes, porque el objetivo no es que el otro entienda, es que tú sanes. Este acto se conecta profundamente con la dichotomy of control. No puedes controlar si el otro quiere hablar, pero sí puedes decidir qué haces con lo que sientes. También se une con amor fati. Amar lo que fue tal como fue. Aceptar que esa historia con sus luces y sombras formó parte de tu camino y que lo que aprendiste de ella te pertenece. Quizás el elemento más liberador de todo esto sea entender que no necesitas ser entendido para poder soltar, que el otro no tiene que validar tu versión, que tú no tienes que convencer a nadie. Solo tienes que ser honesto contigo y luego soltar. Y aquí aparece la sorpresa cuando ya no persigues un cierre. El cierre llega, no como lo imaginabas, no con palabras ni con explicaciones, sino con calma, con esa certeza silenciosa de que hiciste lo que debías hacer, contigo. Ahora te dejo una pregunta. ¿Qué estás esperando oír? Que en el fondo ya sabes. ¿Qué te gustaría decir? Que en realidad necesitas escuchar tú mismo. En la próxima lección exploraremos cómo esa capacidad de soltar sin escándalo, sin confrontación, sin necesidad de testigos, es en realidad el mayor acto de dignidad personal. Porque hay veces en que el mayor poder está en retirarse en silencio y no volver. Tu valor no se mide por respuestas, sino por coherencia. Hay momentos en los que lo que más deseas es una respuesta, una explicación, una palabra que alivie, una reacción que confirme que tu presencia significaba algo. Pero la vida, tal y como nos enseñaron los estoicos, no siempre responde con lo que esperamos. A veces la verdadera prueba no está en lo que recibimos, sino en lo que elegimos no buscar. Porque tu valor no se mide por las respuestas que provocas, sino por la coherencia con la que vives tu verdad, incluso cuando nadie te está mirando. Elegir el silencio, cuando podrías hablar, alejarte, cuando podrías insistir, guardar tu versión cuando el mundo espera una explicación. Eso no es debilidad, es fortaleza contenida, es amor propio en su forma más pura. Como decía Zenón, habla solo cuando tus palabras sean más poderosas que tu silencio. Y si no lo son, callar también es una forma de decir: me respeto demasiado para seguir demostrando lo que ya expresé con hechos. Cuando eliges el silencio, estás rompiendo con la necesidad de validación externa. Estás aceptando que no necesitas convencer a nadie de lo que sientes, de lo que hiciste, de lo que viviste. Estás haciendo las paces con tu versión, aunque el otro nunca la escuche. Y eso, aunque no se note, cambia todo, porque dejas de reaccionar
y comienzas a actuar con intención. Ya no respondes desde la herida, sino desde la integridad. La coherencia no es un acto público, es una decisión privada. Es mirarte al espejo y saber que estás alineado con lo que piensas, sientes y haces. Es elegir no contestar un mensaje que solo busca reabrir heridas. Es respirar profundo cuando todo en ti grita por una explicación. Es retirarte con dignidad cuando sabrías que quedarte significaría traicionarte. La próxima vez que sientas el impulso de hablar solo para no quedarte con la duda, pregúntate, ¿lo que voy a decir realmente construye o solo es una forma de aliviar mi ansiedad? Si la respuesta no nace desde la paz, quizás no necesita ser dicha, porque la coherencia no busca ganar discusiones, busca conservar la calma. No busca tener la razón, busca vivir en verdad. Hay una dignidad silenciosa en quien se retira sin escándalo, en quien decide que su versión no necesita ser comprendida por todos, en quien sabe que el respeto propio vale más que cualquier cierre forzado. Y esa dignidad no se compra, se cultiva, se entrena, se fortalece con cada ocasión en que decides actuar de forma coherente. Aunque nadie te aplauda por ello, aplicar este principio no es fácil, requiere detenerte, respirar, elegir, no responder impulsivamente. Exige que seas brutalmente honesto contigo mismo, que reconozcas cuándo quieres hablar para proteger tu ego y cuando tu silencio proviene de la claridad. Puedes empezar hoy mismo. Ante una situación que te genere molestia o tristeza, escribe lo que sientes. Escríbelo todo, pero no lo envíes. Guarda ese escrito. Regrésalo a ti. Deja que ese acto simbólico te recuerde que tu valor no está en la reacción del otro, sino en tu capacidad de responderte con honestidad. Este ejercicio estoico está estrechamente ligado al principio de la dicotomía del control. No puedes controlar la versión que el otro construya sobre ti, pero sí puedes controlar la versión que decides encarnar. También se relaciona con amor fati, el arte de aceptar lo que sucede sin resistencia, incluyendo el hecho de que no todos te entenderán. Y con premeditatio malorum, porque al preparar tu mente para la posibilidad de no ser comprendido, desarrollas una fortaleza que te hace imperturbable. A veces el mayor acto de poder es no reaccionar, no defenderte, no justificarte, solo mantenerte firme en silencio, en coherencia, porque quien vive en coherencia vive en paz. Y la paz, aunque invisible, es el único testimonio que necesitas. El que calla no huye, evoluciona. Y aunque el mundo moderno insiste en que debes reaccionar, que debes defender tu punto, que no puedes quedarte callado, la sabiduría ancestral de los estoicos nos invita a lo contrario, a no ser esclavos del impulso del orgullo herido, del deseo de tener siempre la última palabra. Porque muchas veces detrás de ese impulso de explicar, de convencer, de gritar lo que sentimos, se esconde el miedo a no ser visto, el miedo a que nuestro silencio sea interpretado como insignificancia. Pero quien ha aprendido a quedarse callado sin sentirse menos, ha comenzado a dominarse. En esa decisión consciente de callar no hay cobardía, hay contención, y contener no es reprimir, es dirigir la energía hacia donde realmente transforma. ¿Por qué desperdiciar palabras en quienes no escuchan? ¿Por qué exponer lo más íntimo de nuestro ser ante quien ya ha demostrado que no lo valora? El silencio en estos casos no es evasión, es protección, y también es construcción. Construcción de una versión de ti que ya no necesita validación externa para sentirse real, porque mientras otros hablan para distraerse de sí mismos, tú aprendes a escucharte en el silencio. Y en esa escucha interna empiezas a reconocer heridas que antes disfrazabas con argumentos. Empiezas a ver patrones que se repetían cada vez que abrías tu alma esperando que alguien la entendiera. Y también empiezas a soltar la necesidad de que otros comprendan tu proceso, porque comprendes que la única comprensión que sana es la que nace de ti. No necesitas cerrar ciclos con palabras. A veces el acto más sanador es escribir una carta y nunca enviarla.
Hablar contigo mismo y darte a ti la explicación que nadie más puede darte, no para justificarte, sino para liberarte. Marco Aurelio decía, lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja, y tu paz es parte de esa colmena que debes cuidar. Si hablar no te conduce a la paz, si solo activa más dolor o más drama, entonces callar es una forma de amor propio, y no cualquier amor. Un amor silencioso maduro, que no necesita ser aplaudido ni comprendido. Un amor que no busca ruido sino coherencia. La evolución emocional no siempre grita sus logros. A veces simplemente se retira, se guarda, se reconstruye y vuelve cuando está lista. El silencio se vuelve entonces un puente entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. Y cruzarlo no es fácil, porque implica renunciar a muchas viejas versiones de ti. Implica dejar de pedir que te entiendan y empezar a entenderte tú. Implica que la conversación más importante ya no es la que tienes con los demás, sino la que sostienes contigo. Imagina esto. Estás frente a una provocación, un mensaje que hiere, una mirada que juzga, un silencio que castiga. La respuesta impulsiva está lista en tu garganta. Las palabras ya formadas cargadas de verdad, de dolor, de justicia, pero eliges no decirlas. Respiras, esperas, te observas, y ahí ocurre el verdadero cambio, porque el dominio personal empieza justo en ese instante. No cuando todo está en calma, sino cuando podrías desbordarte y eliges no hacerlo. Ese momento es tuyo, nadie lo ve, nadie lo aplaude, pero tú lo sabes, y eso basta. Porque el silencio no siempre es para el otro. A veces es para ti, para probarte que ya no reaccionas igual, que has crecido, que has comenzado a vivir según una nueva ley interna. Una ley donde tu paz no se negocia, donde tu energía no se desperdicia y donde tu dignidad no se rebaja para ser entendida. Séneca escribió, la mayor señal de sabiduría es la constante serenidad. Y esa serenidad se cultiva en la decisión diaria de no alimentar batallas estériles, de no necesitar explicaciones para cada retirada, de comprender que el silencio también comunica límites, comunica respeto, comunica fuerza y sobre todo comunica que estás en otro nivel de conciencia. Muchas veces quien te ignora espera tu reacción, espera tu reclamo, tu desborde, tu insistencia, y cuando no la obtiene se inquieta, porque el silencio es espejo, y lo que no dices obliga al otro a escucharse a sí mismo. Esa es la fuerza del silencio estoico. No controla al otro, pero lo confronta. No se impone, pero incomoda, porque en su aparente vacío resuena todo lo que no se quiere ver. No confundas tu silencio con rendición. No confundas tu retiro con derrota. Estás evolucionando. Estás entrenando la parte más noble y más difícil de tu ser, tu mente. Y esa mente, cuando se calma, cuando deja de reaccionar al impulso, se convierte en tu mejor aliada, en tu refugio, en tu templo. ¿Y sabes qué ocurre cuando tu mente ya no depende de las reacciones ajenas? Que recuperas el control. Y cuando recuperas el control, recuperas la libertad. Dichotomy of control, como enseñaban los estoicos. Hay cosas que dependen de ti y otras que no. Tu silencio sí depende de ti. Tu forma de procesar lo que sientes también. Lo que otros entienden o no entienden, no. Entonces, ¿por qué seguir entregando tu paz a factores que escapan de tu control? El silencio no es solo una respuesta. Es una afirmación de que ya no eres esclavo del juicio externo, de que ya no necesitas cerrar ninguna herida con una conversación más. Ahora cierras con actos, con distancia, con presencia interna, con coherencia entre lo que sientes y lo que haces. No porque hayas dejado de sentir, sino porque ya no permites que lo que sientes te arrastre, te escuchas y eliges. Y ese es el punto más alto de tu poder. Es el lugar donde ya no necesitas ganar ninguna discusión, porque ya ganaste la batalla contigo. Y si alguna vez dudas, si alguna vez sientes que callar es perder, recuerda esto: el árbol no hace ruido mientras crece, y sin embargo crece fuerte,
silencioso, profundo. Así es tu proceso, así es tu nueva identidad emocional. Un trabajo que nadie ve, pero que tú sabes que está ocurriendo, y eso ya es suficiente. Cuando eliges el silencio, eliges evolucionar. A lo largo de este video has visto cómo callar no significa huir, sino transformarse. Cómo alejarse no es rendirse, sino fortalecerse. Has comprendido que no todas las batallas se ganan con palabras. Algunas se conquistan en la quietud, en esa calma que te devuelve el control, en esa introspección donde dejas de luchar por ser entendido y empiezas a entenderte tú, porque el silencio, cuando es elegido con conciencia, no te apaga, te afina, te centra, te revela. Ahora es tu momento. No necesitas explicarle al mundo tu proceso. Solo necesitas ser fiel a lo que sabes en lo más profundo de ti. Y si hoy sientes que necesitas hablar menos y escucharte más, hazlo. Si tu alma te pide escribir una carta que nunca enviarás, escríbela. Si tu cuerpo te pide distancia, respétala. Da un paso hoy, pequeño pero firme. Regálate 10 minutos de silencio cada día, sin distracciones, sin juicio, solo contigo, porque ahí, en ese pequeño hábito, empieza tu verdadera transformación. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento te sentiste comprendido, fortalecido o simplemente acompañado, te invito a seguir explorando este camino con nosotros. No estás solo. Aquí hablamos el lenguaje de la mente serena y el alma valiente. Suscríbete para no perderte los próximos contenidos. Y si este video te aportó algo, compártelo. Tal vez alguien más también necesita este recordatorio silencioso. Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Hay un momento en tu vida en el que elegiste callar y al hacerlo te descubriste? Quiero leerte. Quiero saber cómo tú has usado el silencio como herramienta de evolución. Y si quieres ir más allá, no te pierdas el siguiente video donde descubrirás por qué no todo necesita una última conversación, porque a veces la verdadera sanación no se grita, se honra en silencio.